Historia de la pedagogía. Sección 18. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 6. Platón. 28. El ideal político educativo de la República. 29. La educación. 30. Las leyes, atemperación y atenuaciones. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalbergi. 28. El ideal político educativo de la República. La exigencia educativa fue desde un principio el verdadero motor de la especulación platónica, y en lo que también continuó idealmente el pensamiento socrático. ¿Qué es la doctrina de las ideas, sino una especie de firme anclaje para la concepción socrática de que la virtud es ciencia? Las ideas son el verdadero objeto de la ciencia y garantizan la posibilidad de una comunicación, de un acuerdo universal entre los hombres, a despecho de la variedad de los apetitos y la insuficiencia de la experiencia sensible. Pero se objetará que las ideas, tal y como Platón las concibe, no pueden ser alcanzadas sino por una minoría de filósofos. En efecto, así es. Pero esto para Platón no constituía una dificultad, y quizás no lo había sido tampoco para Sócrates, quien insistía con tanto ahínco en la necesidad de una educación completa para todos los hombres, especialmente los gobernantes. Platón no confía en la democracia, no solo y no tanto por el hecho de haber nacido rico y aristócrata, cuanto porque de la democracia ha visto y ve las manifestaciones más turbias, y porque a la democracia imputa el horrible delito de haber matado al más justo de todos los hombres, al que más se esforzaba por mejorarla, su maestro Sócrates. Para Platón, es preferible que las riendas del Estado estén en manos de pocos. Por tanto, aboga por un régimen aristocrático o incluso monárquico, y en general admira más la constitución espartana que la ateniense. Pero esos pocos tienen que ser dignos de sus funciones. Deben saber en qué se cifra el bien de la ciudad y, por tanto, de todos los ciudadanos. En una palabra, deben ser filósofos. Por tanto, Platón no vuelve sit et simpliciter a la concepción tradicional de la aristocracia, de la estirpe llamada a gobernar por decreto divino, en cuanto se proclama descendiente de los dioses. Su aristocracia lo es del saber que él intenta definir por lo que se refiere a los métodos de selección y educación, con un racionalismo tan radical y feroz que aún hoy sorprende, irrita y asombra al lector de la República, diálogo en el cual Platón, profundizando el concepto de justicia esbozado en su primer libro, traza un cuadro pormenorizado y completo de lo que en su concepto es el estado ideal. Por lo demás, Platón mismo, a juzgar por más de un indicio, que no es el caso de mencionar aquí, parece como si quisiera dar a entender al lector que aquel diálogo es más una aventura intelectual que un programa político susceptible de ser puesto en práctica. Efectivamente, más tarde en las leyes atenuará sus conceptos en la medida necesaria. Platón parte del supuesto de que los hombres existen. Platón parte del supuesto de que entre los hombres existen diferencias naturales, transmisibles en parte por herencia y que consisten esencialmente en el predominio dentro de cada individuo de cada una de las tres precitadas partes del alma: racional, irascible, concupiscible, de modo que se tendrá correlativamente una raza de oro, una raza de plata y una raza de hierro y bronce. Serán buenos regentes del Estado a condición de que se les eduque en modo conveniente solo aquellos en quienes predomine la racionalidad, y su virtud será la sabiduría o prudencia. Buenos guerreros serán aquellos en quienes predomine la afectividad magnánima y irascibilidad, y su virtud propia será la valentía o fortaleza. Por último, aquellos en quienes predomine la concupiscencia deberán esforzarse por domarla mediante el ejercicio de la templanza, aunque en ningún caso serán aptos para trabajos que no sean los relativos a la producción y el intercambio de los bienes materiales, es decir, labradores, artesanos, comerciantes. La cuarta y mayor virtud, común a todos, en cuanto tiende a mantener a cada quien en el lugar que le es propio, la que hace posible la existencia del Estado,
es la justicia. De modo análogo, en el individuo, cada una de estas virtudes se aplica a cada una de las partes del alma y a su armonía total. Por tanto, en el estado platónico habrá tres clases: filósofos o regentes, guerreros y trabajadores. Pero solo existe una verdadera separación entre las dos primeras y la tercera. Esta última no tiene ningún derecho ni injerencia en la cosa pública, y solo excepcionalmente los individuos muy dotados podrán ser absorbidos por las clases superiores, de las cuales, por el contrario, será expulsado quien se degrada en forma irreparable. Se trata de medidas excepcionales cuyo fin exclusivo es acentuar la separación. Por lo demás, para evitar que las clases superiores degeneren, Platón prevé una rígida aplicación de criterios de eugenesia. En efecto, filósofos y guerreros, más que dos clases, son dos especificaciones funcionales de una misma clase, puesto que solo la aptitud demostrada en el estudio determina el que los jóvenes sean destinados a una u otra función. Por tanto, se puede hablar en general de una clase superior que ejerce todos los poderes y cuyos miembros identifican los propios intereses con los del Estado, en cuanto no existen ni propiedad privada, comunismo platónico, ni familia. Verdad es que hay matrimonios, pero en apariencia se deciden por sorteo, si bien de hecho son concertados por los regentes, quienes procuran unir entre sí los mejores hombres con las mejores mujeres y los peores con las peores. Los recién nacidos se quitan inmediatamente a las madres para ser educados por el Estado, de manera que los padres y las madres no sepan cuáles son sus verdaderos hijos y llamen hijos indistintamente a todos los niños de una cierta edad. Pero, en efecto, el Estado solo debe educar y criar a los hijos de los mejores y eliminar o relegar a la clase inferior a los otros. De esta forma, mediante criterios que el mismo Platón parangona con los que se usan para seleccionar caballos y perros, se perpetúa y mejora la superioridad de aptitudes de la clase alta, aunque todo ello no sirve más que para obtener el material humano selecto destinado a esa compleja y difícil labor educativa que es la sola capaz de dar al Estado buenos regentes y guerreros. 29. La educación. Hasta los 20 años, la educación que prepara para esas dos funciones, regente y guerrero, es la misma. Platón propone en primer lugar una especie de jardín de infantes, cosa que la antigüedad no conoció ni antes ni después de Platón, con juegos, cantos y fábulas debidamente seleccionadas. A esto sigue una introducción progresiva a la música con declamación de poetas, de cuyas obras serán censurados los pasajes no educativos, sobre todo para evitar que los niños se formen conceptos erróneos de la divinidad. Y la gimnasia. Por último, de los 16 a los 20 años habrá una especie de iniciación activa de los jóvenes en la vida militar. Para ello serán llevados a los campos de batalla por sus padres cuando ello no sea excesivamente peligroso. De los 20 a los 30 años, los más idóneos estudiarán ciertas materias propedéuticas que no son otra cosa que las matemata pitagóricas, con una división de la geometría en plana y sólida. Solo quienes habrán confirmado plenamente sus capacidades para el estudio podrán continuarlo pasados los 30 años, hasta los 35, ejercitándose en la dialéctica, mientras que los menos idóneos serán destinados a la función de guerreros. Los aspirantes a filósofos, por el contrario, cumplidos los 35 años, deberán pasar por una especie de largo aprendizaje práctico como funcionarios de segundo orden al servicio del Estado. Solo a los 50 años se les dejará libres por un cierto tiempo de dedicarse a la contemplación. Por último, entrarán de lleno a desempeñar su oficio de filósofos regentes. Las mujeres recibirán poco más o menos la misma educación, pero no parece preverse la posibilidad de que se conviertan en filósofas. Por sobre la fácil ironía que pudiera suscitar semejante programa educativo, es necesario subrayar que en él, en formas a veces esquemáticas y desmañadas, se hace un esfuerzo por responder a exigencias sumamente serias. Una prolongada selección mediante el sondeo de las aptitudes y la educación de los intereses activamente estimulados. Un concepto formativo de la cultura como adiestramiento de la inteligencia y como formación o integración de la personalidad. Un reconocimiento de una mayor dignidad a la mujer que, en el estado ático y jónico, era objeto de escasa consideración y estaba prácticamente confinada en el gineceo.
Pero por encima de todo es de subrayar cómo Platón insiste una y otra vez en la necesidad de no dedicarse al estudio sin una devoción espontánea y un interés vivo, pues hacerlo por fuerza y bajo coacción es cosa indigna de un hombre libre, y por lo tanto de un muchacho destinado a convertirse en hombre libre. La educación prevista hasta los 20 años es tal que cualquier muchacho normal pueda sacar buenos frutos a condición de que ponga en ella interés y empeño. La sucesiva, si bien más abstracta y árida, se reservará a los pocos que tengan una fuerte inclinación intelectual y sean, por tanto, capaces de sacarle provecho. El arte, sobre todo la música y la poesía, desempeña un papel sobresaliente hasta los 20 años, e incluso más tarde, ya que la polis platónica, como toda polis griega, organiza toda suerte de manifestaciones artísticas, por lo común en conexión con fiestas y ceremonias religiosas. A este respecto, sin embargo, es de advertir que Platón no solo instituiría una especie de censura sobre la poesía, sino que, en general, nutre. Él, que era tan excelso artista, sus diálogos figuran entre las más elevadas creaciones literarias que haya producido la humanidad, un sentimiento de sospecha ante la excitación de los sentimientos que provoca el arte, sobre todo el arte dramático. Llega al extremo de motivar racionalmente esta, su natural prevención, formulando la teoría de que el arte, por ser imitación de la naturaleza, que a su vez es imitación de las ideas, carece de todo auténtico valor de verdad en cuanto es, precisamente, la copia de una copia. 30. Las leyes, atemperación y atenuaciones. Como hemos dicho, las leyes, último diálogo platónico, contiene una atenuación de las tesis políticas más radicales formuladas en la República. Se readmite la propiedad privada. Las clases son 4 y se basan en el censo. Se renuncia al control eugenésico y se reconoce la familia como célula fundamental de la sociedad. Sin embargo, las propiedades privadas no deben ser ni demasiado grandes ni demasiado chicas, y en conjunto la población no debe aumentar ni disminuir demasiado, y se cree posible obtenerlo mediante oportunas disposiciones legales. Se pone en tela de juicio el mismo principio aristocrático y se propende por un acomodo entre este y el principio democrático. Se manifiesta poca confianza en la sabiduría de los gobernantes en cuanto a individuos y se acentúa la exigencia del Estado de Derecho, donde todo se efectúa de acuerdo con la ley. Parecería que en todo ello se debe ver como un rastro de las experiencias negativas de Sicilia en los 2 últimos viajes del filósofo. A decir verdad, Platón declara repetidas veces que no renuncia de modo alguno a sus principios ideales, sino que se limita a sugerir un programa mínimo en vista de lo difícil que resulta actuar al máximo. Difícil es establecer hasta qué punto esto responda realmente a su sentir, en qué medida represente más bien un modo de protegerse contra probables acusaciones de incoherencia. Por lo que hace al aspecto educativo, además de las evidentes modificaciones debidas a los cambios introducidos en el cuadro general, es de observar que en las leyes la estima por la actividad espontánea y jubilosa es aún más acentuada que en la República. Más aún, al juego se atribuye un valor religioso y místico que parece preludiar casi ciertos aspectos del pensamiento de Federico Froebel, el fundador de los modernos kindergarten o jardines de infancia, lo que por su singularidad destaca sobremanera en un mundo como el clásico en el que, por lo común, se concede a la vida infantil en cuanto tal muy poca atención, porque en el niño no se ve otra cosa que un hombre imperfecto. No es posible hacer una evaluación global de la contribución platónica al progreso de la teoría y praxis educativa sin tomar en cuenta la evolución ulterior de estas hasta nuestros días. Al tal punto ha sido vasto y profundo su influjo. Nos limitaremos aquí a señalar cómo el vigor de su especulación, la valentía con que desarrolla las consecuencias más radicales de sus planteamientos, van siempre acompañados de una mesura y una especie de serenidad superior que solo se encuentran en el artista cumbre, por lo que incluso quien disiente profundamente de sus afirmaciones queda como turbado y galvanizado por sus palabras, a un tiempo apasionadas y lúcidas, y aprende a enfocar los problemas con mayor amplitud y empeño, descubriendo relaciones desatendidas
implicaciones inadvertidas, aspectos imprevistos. En este sentido, Platón es ciertamente uno de los máximos educadores que ha conocido la humanidad. Cuanto a la influencia específica sobre la organización de los estudios en su tiempo e incluso en las épocas sucesivas, es de señalar que la importancia de Platón fue mucho menor que la de su contemporáneo y rival, Isócrates. Su ideal de formación eminentemente científico-filosófica fue netamente vencido por el ideal de formación literario-retórica de su adversario. En la antigüedad, el medioevo, el Renacimiento y más allá, las matemáticas serán las cenicientas de las artes liberales.